Sitúese en su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, hasta el final. Estamos ya terminando este cuarto capítulo y pronto terminaremos esta carta, una carta íntima, una carta de corazón a corazón del padre espiritual Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Una carta que contiene muchos consejos de lo que es la vivencia de un pastor o de un joven o de cualquiera de nosotros, de lo que significa la madurez cristiana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, te pido, Señor, que me uses como un instrumento de amor para con mis hermanos, que me uses para apacentar esa grey y mostrarle todo el amor tuyo contenido en tu carta de amor que es la Biblia. Gracias, Señor. Lléname de tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema lo titulé Ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. Si usted busca el versículo 7, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Y cuando usamos la palabra ejercítate, se está refiriendo a ejercicio, a hacer ejercicios que nos mantienen vigorosos espiritualmente. Y esta porción es un consejo al joven Timoteo. Como todo joven, el joven se basa mucho en su resistencia física. Cuando uno estaba joven, yo perfectamente podía irme en bicicleta a ir a jugar 20 birrias de basquetbol o debajo de un solazo, jugar béisbol y no me pasaba nada. Y después me bañaba y salía a pasear en bicicleta y iba allá en mi pueblo a ver 2 películas por 15 centavos mexicanas y no había agotamiento físico porque estaba joven, pero no es un vigor sano, porque de acuerdo a Isaías dice que los jóvenes que se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice Isaías. Así que la fuerza espiritual no se compara con la fuerza física, ni siquiera de un joven. Y él, aún siendo un pastor joven, estaba decaído, estaba acobardado frente a presiones del ministerio, que al punto que el apóstol le dice que Dios no le ha dado a usted espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aún su juventud estaba decaído y el apóstol Pablo le da hasta remedios para curarse de un problema de estomacal que tenía y todo eso. Pero el ejercicio que él está diciendo ahora, este ejercicio que te voy a dar, es el ejercicio que debes aplicar. Él es un coach de entrenamiento físico y da 4 consejos a Timoteo para ejercitarse en la piedad. 4 consejos, de la cual he sacado un acróstico con la palabra aire. Usted sabe que en todo ejercicio se requiere una capacidad aeróbica. Y lo aeróbico es tener la demanda de oxígeno. Entonces aquí estamos, el apóstol da 4 consejos prácticos para tener una capacidad aeróbica desde el punto de vista espiritual. Para el joven, y sobre todo para el joven, para que el joven aproveche el tiempo que Dios le dio, para que no diga después aquella famosa poesía: juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Porque lo que dice que el dinero, el tiempo vale más que el dinero. Y Dios nos ha dado un tiempo de vida terrenal para poder mostrarle servicio a Él de una forma que tenga reconocimiento eterno. El primer consejo, aquí dice: anda ejemplarmente. La A de aire, anda ejemplarmente. El versículo, vamos a leer dice: porque desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Es provechoso, pero para poco. Dice: pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y ustedes ven, el apóstol Pablo, ahí en primera a los Corintios capítulo 11, era un Indiana Jones, viviendo de aventura en aventura, perseguido, golpeado, torturado, de cárcel en cárcel, con naufragios en alta mar. ¿Y de dónde venía esa potencia?
y aún tenía un problema de visión. Y la potencia venía de Dios. Al punto que el consejo, él tenía un aguijón que él pidió que el Señor se lo quitara. Y le pidió 3 veces. ¿Y qué le contestó el Señor? No, Señor, no te... Le dijo, no, no y no. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad corporal. Y quiero decirle algo, hermano. Entonces, si eso es así, no solo para los jóvenes, sino también para nosotros, los adultos, tenemos que tener las multivitaminas que da el ejercicio espiritual. Anda ejemplarmente, le dice al joven Timoteo. Dice el verso 9, porque palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Señor viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. En ese ejercicio de la piedad, el apóstol Pablo tenía la capacidad corporal de resistir cualquier sufrimiento, cualquier trabajo, porque la piedad para todo aprovecha, y llámese piedad vivir fortalecido en la guía del Señor. Esto manda y enseña. Aquí viene la parte ya del primer consejo. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Sabe que los jóvenes cristianos se aprenden este versículo por mitad nada más? Se aprenden, nadie tenga en poco mi juventud, pero aprendes el resto. Sino que, si no sé, ejemplo de los creyentes. ¿Tú quieres que te respeten como joven? Sé ejemplo de los creyentes. ¿Y qué significa la palabra ejemplo? Ser un modelo a seguir. Que todo el mundo, así como Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Es un modelo, un ejemplo. Y usted sabe que en este mundo de problemas de credibilidad, de que nadie cree en nadie, de crisis de valores, los hombres necesitan ver ejemplos. Y un joven puede ser un ejemplo viviente de Cristo. Y dice, ejemplo de los creyentes en palabra, la forma de hablar, en conducta, la forma de comportarse, en amor, que todo lo que hace es en amor, porque el excelente camino es el amor, en espíritu, viviendo espiritualmente, en fe, viviendo y aplicando la palabra de Dios, y pureza. Eso es lo que vale. Lo que vale la vida de fe no es acumular una información en la cabeza con un poco de versículos bíblicos. La vida de fe es poner en práctica lo que Dios ordena en su palabra. Porque si ustedes son oidores y no hacedores de la palabra, os engañáis a vosotros mismos. Dice, tenemos que saber que la bienaventuranza en el Señor no es en conocer, sino en hacer la voluntad de Dios. Y si nosotros oímos la palabra y la hacemos, seremos comparados a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Que venga el río y crezca, que suba y dé con ímpetu, no se va a caer la casa, porque está sostenida sobre el fundamento de la roca, que es obedecer lo que Dios ordena. Así que el ejemplo de vida de un joven. ¿Usted cree que qué edad tenía José cuando fue llevado como esclavo allá a Egipto? 17 años nada más. Un muchacho consentido de su papá, que el papá le había regalado, y eso también creaba problemas. Uno también tiene que tener cuidado cuando está criando a los hijos. Si tienes 12 hijos, 11 en ese momento, no le tengas preferencia a uno, porque va a crearle una envidia a los demás. Así que ahí fue un poco de sabiduría de Jacob. Y este muchacho, consentido de su mamá, querido, de su papá, envidiado de sus hermanos, es vendido como esclavo. Y con esa sabiduría de Dios prevaleció en Egipto, llegó a ser segundo del faraón, el hombre más sabio de todo ese imperio, un imperio el más grande en ese momento. Y Dios a ese muchacho desde tempranito era un hombre sabio. Así que la sabiduría no tiene que ver con cronología. Yo conozco hombres de 60 años que son unos chiquillos de 15. Los conozco perfectamente. Pasaron de verde a podrido sin madurar. Ellos no tuvieron maduración en la vida. Así que las caras no significan madurez. Sin embargo, conozco jóvenes que son maduros a una edad muy temprana. Pero no por ellos, sino por el Espíritu Santo de Dios. Acuérdense que la Biblia, la inteligencia y la sabiduría tienen otra definición.
Por ejemplo, en el mundo la palabra inteligencia significa saber trigonometría, álgebra, matemática, pero en la Biblia inteligencia significa, de acuerdo a Proverbios, apartarse del mal. Entonces tenemos que la vida de fe es un estilo de vida. Y aquí está hablándole a un joven: anda ejemplarmente, para que ellos vean que tú verdaderamente eres joven como pastor, pero eres respetado por la conducta que tienes y que te adorna. Entonces el primer consejo es ese. Miren, en la Biblia existe el ejemplo de David. Cuando enfrentó a Goliat, ¿cuántos años tenía David? Ni siquiera tenía edad para ser soldado. Él le llevó comida a sus hermanos allá y enfrentó a Goliat como si fuera un hombre experimentado en batalla, porque era un hombre que dependía totalmente del poder y tenía la confianza absoluta en el Señor. Al caso de Jeremías, búsquense Jeremías 1, versículos 6 al 10. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas que soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ello, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esa es la capacidad que Dios nos ha dado para poder decir lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que tiene que ser derribado, que se levanta con altivez. Y un cristiano, un buen joven, puede ser de gran influencia, alumbrado por Dios, para estremecer al mundo entero. ¿Qué decían de Pablo y Silas? Estos que trastornan el mundo entero están aquí. ¿Cuántos eran? 2 nada más. Y ya los llamaban trastornadores del mundo. Un hombre, un joven en manos de Dios. ¿Qué edad tenía Cristo cuando fue llamado como Redentor y como Cordero de Dios? 30 años nada más. Y en 3 años fue el consumador, el autor y el consumador de la fe. La edad hay que aprovecharla. Y Dios da sabiduría. Pero nuestros jóvenes están invirtiendo tiempo en redes sociales, en Facebook, en un montón de distracciones. Ya no saben ni escribir, ya ni siquiera conversan entre ellos mismos. Y eso me duele. Ahí estaba viendo una vez, años atrás, que estaban pidiendo trabajo en una empresa y había una hilera de jóvenes, todos con su, ¿cómo se llama esto? Los audífonos, chateando, ni siquiera conversaban entre ellos mismos. Ahora un hombre de Dios en esta época puede ser de gran influencia para el mundo entero. Primero el consejo que es: anda ejemplarmente. Jovencito, si tú quieres que te respeten, da ejemplo de resultado en la vida de fe. Segundo consejo: invierte tiempo en la Biblia. No permitas que el chateo te distraiga. Invierte tiempo en la Biblia. Mire lo que dice el verso 13. Entre tanto que voy, búsquense de nuevo, en 1 Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate. ¿En qué tienes que ocuparte? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate, y mejor ocúpate para que no te preocupes. El que está desocupado está preocupado, y mejor invierte el tiempo en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si no te ocupas en la lectura, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? Y usted le digo, padres de familia, si usted quiere saber cómo son sus hijos, vayan al Facebook.
Se puede ver clarito quién es su... Dame el Facebook. No, estás invadiendo mi privacidad. Olvídate de la privacidad, que allá con los americanos con su privacidad, que están ahí, el cuarto todo oscuro y desordenado, y no entres en mi territorio. Bueno, si tú vives en mi casa, tú tienes que estar sujeto a mí, ¿sí o no? Nosotros los latinos no tenemos problema en eso. No, ¿qué privacidad? ¿Qué tú estás viendo? ¿Hacia dónde vas? Entonces tenemos toda la casa encerrada con verjas para que no entre el ladrón, pero el ladrón está entrando por la internet, hermano. Y ahora no vamos a ponernos como ciertas iglesias de que no, sé la caja del diablo. No, tampoco es así. Pero si no tiene, también es bueno saber en qué estás invirtiendo tu tiempo. ¿Qué tanto tú lees tu Biblia? Si tú no lees tu Biblia, no tienes capacidad para revocar, para argumentar con toda la influencia nociva que hay en nuestras escuelas. En las escuelas se entiende, es una escuela saturada de darwinismo, de que el hombre viene del mono, y ahí podemos ver cuántas películas del planeta de los simios, que me gusta, muy buena esa ficción, pero es loco totalmente. Yo no vengo del mono por nada en el mundo. El mono tití, el orangután, el mandril es igualito desde que el Señor los creó. Posiblemente ha habido cambios después del diluvio de Noé, pero sí les digo algo: si un creyente no lee su Biblia, no tiene capacidad para enfrentar este mundo. Lo van a enredar. No tiene argumentos para derribar toda altivez que se levanta contra Cristo. Así que lea su Biblia si quiere, en verdad, ser guiado por el Señor. En la Biblia, en Deuteronomio, el capítulo 17, el Señor instruyó a Israel para que el rey de Israel, tuviera ilustrado de de qué era la palabra de Dios. En Deuteronomio, mire lo que decía en la instrucción que se le dio al rey. Deuteronomio capítulo 17, versículo 19 al 20, 18 al 20, dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí, escribirá él mismo de su puño, para sí, en un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obras. Imagínense ustedes, el rey de Israel, para ser un guía, un magistrado, un juez de Israel, tenía que conocer la Biblia. Y por eso también para el pastor, uno de los requisitos pastorales es que el pastor no sea neófito en la Escritura, para que no se envanezca, no se sople como un sapo. Cuando hay una inmadurez cristiana y me han dado liderazgo, yo soy aquí el reyerzuelo de esta, no, enseguida se sopla. Ahí tiene que haber madurez espiritual siempre, y tengamos la antorcha de la palabra de Dios prendida, porque si no la oscuridad viene sobre nosotros. Y tenemos que saber que es así. Si yo estoy orando por mi Panamá, porque nosotros somos un país de tránsito, somos un puente del mundo y corazón del universo. Pero hay demasiados nombres para que lo importante es ser de puente del mundo y corazón del universo, es para que sea usado por el Señor para alumbrar a las naciones. Desde esta nación podemos hacer influencia al mundo entero. Desde aquí de Panamá podemos practicar misiones de todo tipo, porque tenemos más de 120 etnias aquí viviendo. Y si es el país más idóneo, chiquitito, para poder ser influencia al mundo a través de la luz del Evangelio. Hermano joven, lee tu Biblia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Cuál es la fórmula para que el joven le vaya bien en la vida? Hay la gente rezando para que la niña se case con un buen hombre, que saque la lotería. Y que el otro, no, porque se habla entonces de estrellados y con estrellas, suertudos y sin suerte. Y se habla también de otro que otro usan, salao.
Ah, no, es que nació salado. ¿Cómo guarda el joven su camino? ¿Cómo se limpia el joven su camino? ¿Cómo? Guardando la palabra. Porque ¿quién va a garantizar el resultado final? Dios va a garantizar el resultado final, porque todo lo que yo obedezca va a salir bien. Mira que te mando que te esfuerces, le dijo el Señor a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor. Dice que tú pondrás por obra, dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que todo te salga bien. ¿Y qué dice Cristo? Ustedes son mis pámpanos, yo soy la vid verdadera. Si nosotros hacemos lo que nos metemos y conectamos con Cristo obedeciendo, vamos a dar ¿qué? Fruto. Fruto, fruto, porque el Señor quiere fruto. Ahí en la Biblia había la maldición de la higuera, ¿se acuerdan de ese texto? Que había Dios, y el Señor tenía hambre y vio una higuera que parecía que tenía higos y resultó que ¿qué? Que no. ¿Y qué hizo el Señor? Oye, cualquier naturalista dice, oye, ¿por qué tuvo que pagar la higuera? Pero la maldijo y le habló como si fuera gente. Te maldigo y no va a parir más usted no va, y se secó. Le habló como si fuera gente, ¿cierto o no? ¿Pero por qué será? Porque el Señor siempre quiere ver ¿qué? Fruto. El fruto es resultado de estar en Cristo. Así que si invertimos tiempo en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, siempre va a haber fruto. Siempre va a haber fruto. El tercer consejo que les que dice el apóstol, dice, renueva tu don espiritual, jovencito. Dice el verso 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Todo hijo de Dios, Dios le ha dado una capacidad para servir en su reino y servir en el cuerpo de Cristo. Pero ese don se puede descuidar negligentemente y no negociar los talentos. Dios nos ha dado la administración de su reino y tenemos que ponerlo por obra porque Él le gustan los resultados. Él no es un empresario que no, pero mire jefe, hice esto, hice lo otro, sí, pero ¿cuál es el resultado? Bueno, no salió porque mire, pasó esto, digo, no, ¿cuál es el resultado? Un buen empresario siempre va a pedir resultado. En el español dice un refrán, no hay pero que valga. También para nosotros, si yo te he dado la capacidad a través del don, porque todo lo que estamos aquí, ninguno es cesto de basura. Tenemos la capacidad de Dios para servirle, en todo está en una disposición de hacerlo. Y Dios quiere resultado. En el tribunal de Cristo, Él va a pedir, ¿qué hiciste después de haberme recibido? Yo quiero tener resultados, porque el galardón que yo espero, ¿cuál es? El del cielo. Ese es el que queremos. Todo lo demás, el ser humano se olvida de todo. Yo se lo he dicho 1000 veces ya. El ser humano no recuerda los méritos. Personas, Esther, que fue compañera mía del banco, gente que ha estado jubilada, que nadie se acuerda de esa persona. Yo les conté que una vez tuve que pagar unos cheques a unas personas jubiladas de años. Y me tocó como abogado dárselo a cada uno. Y dice, señor, usted, jovencito, ¿usted sabe quién soy yo? Yo fui gerente del banco por tantos años. Salía de aquí a las 10 de la noche, todos los días, balanceando este banco. ¿Y usted no sabe quién soy yo? El único que va a recordar hasta un vaso de agua fría que tú sirvas es el Señor Jesucristo. Olvídate de lo demás. Eso de que promesas políticas, no señor, el único que cumple las promesas es el Señor. Así que todo lo que hagamos, pero por eso que hay que invertir tiempo, negociar los talentos, saber que Señor, úsame a través de tu espíritu, por el don que me has dado. No enterremos el don, negociemos el don. No seamos personas, ahora en estos tiempos modernos existen lo que se llaman las megas iglesias. ¿Qué significa una mega iglesia? Yo vengo a la iglesia, pero nada más vengo. Algunos lo traen. Algunos no, yo estoy aquí por mi mujer.
Yo espero que sí, no sea que sea el caso aquí de algunos. Pero en las grandes megas iglesias hay los grandes sillas. Tenemos que decir, Señor, dame play. ¿Usted le gustaría ir a un juego que no le dieran ni siquiera una manilla para jugar? Oye, sentado en la banca, no. El Señor quiere que negociemos los talentos. Renueva tu don espiritual. ¿Cómo le dijo el Ten? Dice, no descuides el don que hay en ti. Así mismo lo repite en 2 Timoteo 1, 6, 7. 2 Timoteo 1, 6, 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva el fuego. ¿Cómo se aviva el fuego? Los que han tenido vida interiorana. Así ve. Voy a traer un sombrero. Aviva el fuego, porque normalmente nos apagamos, nos enfriamos, ni siquiera nos enfriamos, nos entibiamos. Cristianos lagañosos, cristianos adormitados. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y Dios nos ha dado un don para negociarlo, no para ocultarlo. Me gusta ahora con los dos cultos porque ahora tenemos más gente para servir. Porque la ley del reino es que seamos servidores, ¿sí o no? Cristo que vino, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Nuestra disposición será siempre ¿qué? El servicio. Presentad vuestros cuerpos, dice Romanos 12, como un sacrificio que vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es un culto? ¿El domingo es el único día de culto? ¿O mi cuerpo y mi espíritu deben estar a disposición del Señor? Ese es mi culto racional. Como decía Martín Lutero, dijo que uno puede glorificar a Dios hasta ordeñando una vaca. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y los jóvenes tienen que saber que tienen dones espirituales. Me encantó el campamento que tuvimos campestre. Y me alegro que todavía no hayan puesto la luz, hermano. Salieron de la zona de confort. Lástima que hay un punto donde entra la señal del celular. Que voy a ver si busco un bloqueador ahí. ¿Ah? Oye, qué tremendo los muchachos. Jafet parándose tempranito, esperando. Qué sabroso fue. No, ya este año va a venir mejor nuestro campamento, pero lo importante es que todos estaban sirviendo. Y cuando todos estamos sirviéndonos los unos a los otros, es un pedazo de cielo. Cielo, porque no hay gente que quiere recibir, sino dar. Dar. Así que renovemos ahí en Mateo 25, 14 al 23, está la parábola de los talentos. Mateo 25, 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llevó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y Dios sabe cuál es la capacidad de uno. ¿Y para qué dio los talentos? ¿Y cómo se le conoce a una persona que tiene cierta destreza en algo? Talentosa. El Dios nos dio los dones y talentos para negociarlos. Negociarlos. Le voy a contar algo aquí que voy a ponerle, no va a salir en la radio, ¿viste? Esto acá entre nosotros. Una cosa en confianza aquí. Cuando yo comencé con la radio, que tenemos la administración de la radio, pasaba el mensaje una vez por semana. Yo no quería decir mi nombre porque me daba como pena. Mira tú, unas cosas raras, complejado. Y después de la junta directiva dice, pastor, debíamos ponerlo para el mediodía también. Digo, me da pena. Me va a pensar que quiero acaparar la atención. Y después resultó que, ¿por qué no lo ponemos también a las 5 de la tarde? Oye, pues ya es exagerado. Digo, mira, hasta que el Señor me dio una revelación clara a través de Mateo 25,
que si tú estás negociando los talentos, ¿qué va a pasar? Se va a multiplicar el radio de acción, se va a aumentar los business, los negocios, y no, o una de dos, o lo haces o te lo quito. Y se lo doy a otro que quiere negociar, porque esto es tuyo o es mío. Definamos de quién son las capacidades de Él, de quién es los instrumentos que Dios nos da, de Él. Y si es de Él, esto no tiene que ver con egos personales. ¿Me estoy explicando? Y yo digo, oh, tienes razón, Señor. Me importa un bledo si dicen que estoy acaparando cosas. Vamos a negociar los talentos que nos diste, Señor. Y por eso, querido hermano, no entierre el talento que Dios le dio. Tiene que negociarlo. El verso, ¿dónde estamos? Bien, el que había 16, el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y no, ustedes conocen, no hay tiempo para tanto, pero quería llevar al Señor, era al Ministerio de Trabajo, a decir que estaba abusando de él y que pedía una indemnización. Pero usted como hombre de negocio, si usted fuera hombre de negocio y tiene a un administrador como mi hermano George, y George rinde y da fruto, ¿usted qué hace? Lo promueve, le da más capacidad. Oye, dale, ve. Y cuando dice que cuando este señor vino, ¿cuál fue? Me gusta el término que utilizó. Él dice, el verso 20, vamos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, ¿sobre qué? Mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando servimos al Señor y presentamos nuestra disposición para hacerlo, negociando los dones, vamos a recibir de Él cuando estemos allá una declaración de felicidad, de felicitación. No va a decir, bien, buen siervo y fiel, good job, buen trabajo, excelente trabajo. Dice, y como ha sido poco, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. El Señor nos va a promover, nos va a ascender a una mayor capacidad y también va a celebrar cuando dice, entra en el gozo de tu Señor. Cada vez que hacemos algo para la gloria de Dios y en su nombre, y con el deseo de multiplicar, de negociar, el Señor se complace porque Él quiere el resultado. Por los frutos los conoceréis, no por lo que saben, no por la cantidad de versículos que pueden recibir como papagayo, recitar como papagayo, sino por los frutos, por el estilo de vida. Así que, joven, renueva tu don espiritual. Y por último, también es importante como joven, que si tú estás enseñando, porque ahí en la iglesia, en el grupo de jóvenes, tenemos varios maestros, enseña y vive la sana doctrina, el último versículo. Ahora, esto no es solamente para los jóvenes, es para todos. Pero volvamos a nuestro texto. Dice el verso 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Si tú lees la Biblia, si te inviertes tiempo, si eres un ejemplo, todo el mundo va a decir verdaderamente que Dios está en ese muchacho. Y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Esa es una de las cosas que uno tiene que tener cuidado. Uno tiene que tener cuidado, hermano, de creerse su propio cuento. Una de las personas primeramente engañadas es uno mismo. ¿Usted cree que no hay autoengañados en la vida? Bastante, hermano. Hay gente, estamos engañados, que nos creemos el propio cuento que echamos. Y aquí está diciendo el apóstol, cuídate de ti mismo. Es decir, el que se cree firme, mire que no caiga. Haz un análisis, Señor, ¿estoy actuando en tu nombre? ¿Estoy actuando bajo tu guía? ¿O estoy actuando en mi carne? ¿Estoy actuando para la gloria tuya o estoy actuando para mi vanagloria? ¿Quiero destacarte a ti o quiero destacarme yo?
Entonces tenemos que cuidarnos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si yo persisto en la sana doctrina como pastor, y en el grupo de jóvenes tenemos sana doctrina, y en toda la iglesia tenemos sana doctrina, vamos a salvar a los creyentes. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Basta una manzana podrida para dañar una caja. Por eso que la sana doctrina tiene que ser sana. Una gotita de tinta daña un vaso de agua, hermano. Así que por eso tenemos que asegurar la sana doctrina, porque en los postreros tiempos no va a haber sana doctrina. De acuerdo a 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Y tiene que ser persistente, porque vendrá tiempo, y ese tiempo es ya, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La gente quiere escuchar lo que quiere oír, y va a haber maestros que van a enseñar lo que la gente quiere oír: salud, dinero y amor. Han reemplazado a Walter Mercado, el horóscopo, por unos maestros que van a enseñarle: yo quiero saber si mi hija se casa este año, yo quiero saber si vamos a tener billete este año, y qué puede hacer usted para que bendiga mi cartera. Mira, hermano, te voy a decir una cosa: la prosperidad viene de Dios, y vivimos día por día, y cada día que vivas en la presencia de Dios van a ser ayeres inolvidables. Vas a mirar para atrás, y si tú disfrutas cada día que Dios te da bajo la guía de tu espíritu, tus ayeres van a ser bien recordados, y tus mañanas, que no te preocupes, porque la mañana no ha nacido, y puede ser que mañana no estemos aquí. El mañana no nos pertenece. Nosotros somos del eterno presente, porque ¿cómo se llama Dios en la Biblia? El gran yo soy. Ni fui, ni yo fui, ni yo seré, sino yo soy. Así que nadie ve asustado aquí, porque Dios condena el pecado de la adivinación, ¿verdad? Los agoreros, saber qué va a pasar mañana, vayan. Por eso que la gente va donde los brujos y los santeros, para ver cómo la bola de cristal le dice qué va a pasar mañana. No, señor. Nosotros vivimos día por día. No estamos autorizados para saber mañana. ¿Por qué? No estamos autorizados para saber mañana, porque somos guiados por el Señor. Vamos como mi nieta: abuelo, ¿y para dónde vamos hoy? A ti no te importa, yo te voy a llevar a donde me da la gana. Abuelo, ¿quisieras? No, te tengo otra sorpresa, te voy a llevar a otro lado. ¿Quién está guiando a quién? ¿La niña a mí o yo a la niña? Así mismo yo prefiero dejarme llevar por Cristo, que yo decirle al Cristo dónde quiero ir o no. Como Frida, pues. Estaba esperando el médico y resultó que lo operó otro, pues, ¿y ahora? Y resultó que operó bien. Dice que nosotros vamos a recibir. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios para hacer que todas las cosas que, ¿no?, todo sea posible, pero dice: más allá de lo que pedimos o entendemos, según la voluntad de Dios que actúa en nosotros. Más allá de lo que pedimos entender. Enseña la sana doctrina. Entonces hemos dicho 4: aire, anda ejemplarmente, invierte tiempo en la Biblia. Tercero, ¿cuál era? Renueva tu don espiritual. Y cuarto, ¿cuál era? Enseña la sana doctrina. Ahora, solamente para despedirme, yo me gustaría quedarme con esa para los jóvenes. ¿A ti no te gustaría, joven de esta iglesia, que te diga el Señor: bien hecho, joven, me siento complacido porque me has honrado desde tu juventud? ¿No te gustaría escuchar eso del Señor? Y yo siempre he pensado que uno debía ponerle a un hijo: bien hecho, un nombre. Oye, bien hecho, ven acá.
Bien hecho, vaya para allá. Oye, qué interesante sería poner un hijo bien hecho. Y ustedes se ríen, pero aquí en la iglesia hay una persona que se llama Bien Hecho. ¿Ustedes sabían eso? ¿No lo saben? Y se llama Bien Hecho Joven. Mi hermano Weldon John. Weldon, bien hecho. John, bien hecho joven. Y por ese nombre tan bendito, todo lo que hace Weldon es bien hecho. Cariñoso. Y tiene el corazón de un joven, ¿verdad? Porque cuando yo fui allá a Melbourne, que estábamos en la casa de Weldon, Weldon estaba en un paraíso. Salía y eran pajaritos, el césped. Digo, Weldon, ¿tú estás seguro que quieres venirte a vivir a Panamá? ¿Estás seguro de eso? ¿Ah? Cualquiera de nosotros está buscando mecedora. Él no, vino de una aventura, porque él es Weldon John. Bien hecho, joven. Y me siento muy contento por el ejemplo que él ha sido para mí, porque no tiene que ver con edad. Y te digo una cosa, debemos ponernos, algunos tienen que tener la valentía de ponerle a un hijo bien hecho. Bien hecho, porque Dios quiere que lo hagamos bien. Y yo le invito al joven, vamos a poner, pónganse de pie los jóvenes para ver cuántos tenemos aquí hoy. Aunque allá abajo hay como varios maestros. Bueno, también, hasta los 40 pues. ¿Ah? Hasta los 40, para que entremos. ¿Ah? ¿Cuántos hay? Bien, eso. Bien, excelente. Bien, primero vamos a orar por los jóvenes cronológicos. Ya, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, usa esta juventud, Padre mío. Así como usaste a José, como usaste a David, como usaste al apóstol Pablo, que desde muy temprana edad fueron líderes, paladines tuyos. Mi Dios, úsalos para que inviertan su tiempo en lo que va a ser para la eternidad, porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendice a estos jóvenes, Padre mío, para que sean luminares en este mundo que habita, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Guárdalos, que inviertan tiempo en su Biblia, Señor, que no tanto en el Facebook, ni tampoco en el Twitter, ni tampoco en redes sociales que te distraen, sino en la Biblia, Señor. Llénalos de ti, que sean ejemplos vivientes de que tú estás en ellos. Que renueven el don que tienen de parte del Espíritu Santo y que vivan la sana doctrina, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gloria a Dios. Y ahora vamos a pararnos de los de 45 para arriba. Vamos a ponernos los jóvenes para decirles. Y por y saben, le voy a leer. Voy a leerles y termino. Le voy a leer, manténganse en pie. Miren que tenemos una gran mayoría. Y les voy a leer. Escuchen. Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado. No tenemos la juventud, pero tenemos el Espíritu Santo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ahora nosotros tenemos cierta edad que va el cuerpo para abajo, pero con el Espíritu de Dios, Él multiplica la fuerza, como más que los jóvenes. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que no es bíblico la jubilación. La jubilación no es bíblica, es un invento del diablo, hermano. Mi destino no es la mecedora, sino servirle al Señor con la fuerza de las águilas que Dios nos da. Padre nuestro que estás en los cielos, te pido, Padre, que el vigor